Vamos a hablar sobre el duelo. Pérdidas principalmente en este episodio será por mascotas, ¿no? Estos duelos que minimizamos porque consideramos que al ser una mascota no tiene por qué darle tanto importancia en nuestras vidas. Todo lo contrario. El duelo es la respuesta natural de nuestro cuerpo a cualquier pérdida que hayamos tenido. Hay duelos secretos, porque son duelos que vivimos en silencio, porque la sociedad nos dicta o nos dice que no está bien tener estos duelos. Es que es una mascota nada más, adopta a otro o algo así, y no entienden nuestro dolor. Yo creo que todas las personas que hemos tenido una mascota y en algún momento por X situación, ya sea por una situación de enfermedad o porque simplemente se perdió también incluso, vivimos ese duelo, ¿no? Duele, realmente duele, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos sin Juicios. Yo soy Raúl Caballero. Y yo soy Rocío Piña. Y ya estamos próximos al Día de Muertos. Y por eso les quisimos preparar este episodio muy especial, en el que hablaremos de un tema muy sensible para todos. En específico vamos a hablar sobre el duelo. El duelo. ¿Qué es el duelo? Híjole, sí, es un tema muy sensible, ¿no? Y justamente este duelo por pérdidas, ¿no? Que pérdidas principalmente en este episodio será por mascotas, ¿no? Estos duelos que minimizamos porque consideramos que al ser una mascota no tiene por qué darle tanto importancia en nuestras vidas. Exactamente, cuando es todo lo contrario, ¿no? Primero hay que definir lo que es el duelo. El duelo es la respuesta natural de nuestro cuerpo a cualquier pérdida que hayamos tenido, así tal cual. Es natural el sentir este dolor y no hay que confundir el dolor con el luto. Sí, exacto, justo, porque propiamente pues hay que identificar que el luto va más en un tema de un protocolo, ¿no? En donde pues propiamente la gente que profesa alguna religión pues hacen ciertos rituales, ¿no? Cuando una persona se va o cuando hay algunas pérdidas. Pero en este caso pues el duelo para términos generales, pues son ciertas etapas, en específico son 5 etapas que debemos vivir cuando hay una pérdida, como bien dices tú. Y para el episodio de hoy, pues hablando de las mascotas, ¿no? Cuando las perdemos. Exactamente. Estos duelos, bueno, hay que definir que hay diferentes tipos de duelos. Puede ser por algo o por alguien. Una pérdida, ya sea que perdiste el trabajo, ya sea que vendiste tu carro, son estos mini duelos que llevamos y que nunca los tratamos, y ya cuando llegamos, cuando se acumulan muchos duelos, pues ahora sí que explotamos, ¿no? Y hay duelos secretos. Estos duelos, ¿por qué lo definen como duelos secretos? Porque son duelos que vivimos en silencio, porque la sociedad nos dicta o nos dice que no está bien tener estos duelos. Y viene dentro de estos duelos el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? El de las mascotas, en el que muchos nos dicen, es que exageras mucho, ¿no? Es que, es una mascota nada más, adopta a otro o algo así, y no entienden nuestro dolor. Sí, claro, justo esta parte que dices en donde lo minimizan, ¿no? Y hemos hablado tantas veces de ser empáticos y no minimizar los dolores o los sentimientos de los otros, ¿no? Yo creo que todas las personas que hemos tenido una mascota y en algún momento por X situación, ya sea por una situación de enfermedad o porque simplemente se perdió también incluso, pues vivimos ese duelo, ¿no? Y duele, realmente duele, la pérdida de una mascota que se vuelve parte de tu familia y parte de tu día a día, ¿no? Y es que justo el primer paso para que las demás personas entiendan por qué nos duele tanto es el darle significado a nuestra mascota. ¿Por qué? Porque es este compañero, bien lo decías, ¿no? Llegamos y le hablamos o estamos pasando con él, lo acariciamos, todo eso, y realmente se vuelven estos compañeros de vida. Estos compañeros que no te juzgan, que siempre van a estar incondicionalmente para ti, y realmente este amor que nos dan estas mascotitas es increíble. Y yo entiendo que hay gente que no puede conectar de la misma manera con los animales, y está bien, es totalmente entendible. Sin embargo, sí es indispensable que nosotros digamos lo que es nuestra mascota para que las otras personas entiendan el por qué nos duele tanto, ¿no? Sí, y esto que acabas de decir, ¿no? Cuando se van, pues es esa pérdida que
tenemos, o la ausencia de esa compañía que teníamos, ¿no? En casa, ya sea perrito, gatito, un cotorro incluso, ¿no? Cada quien le brinda ese cariño a esa mascota que se vuelve nuestro confidente, ¿no? También decías, y que en dado momento es como parte de la familia incluso. Hay quienes de momento incluso los llevan a la comida de la familia, ¿no? Y a donde van, va la mascota, ¿no? Y ya toda la familia sabe que es parte de esa familia, ¿no? Exactamente. Estos compañeritos de vida se vuelven, pues ahora sí que nuestra sombra, básicamente, ¿no? Y es algo muy increíble. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Son tan inteligentes que perciben nuestras emociones. De verdad, cuando estás triste, van y se acercan a ti. De hecho, pues bueno, hay animales de terapia, estos perritos de terapia, que son entrenados para cuando ya baja tu ritmo cardíaco o empieza a subir tu respiración, pues inmediatamente van contigo y te abrazan. Eso ya pues es con entrenamiento. Ahora imagínate un perrito que vive día a día contigo. Ya sabe cuando estás triste, ya sabe cuando vas y va y se pone contigo. Sí, incluso no sé si has escuchado que las mascotas se mimetizan, ¿no? Y tanto emocionalmente, a veces hasta físicamente, porque a mí sí me ha tocado ver en la calle ocasiones en donde ves a un perrito que dice, ay, sí se parece al dueño, ¿no? De verdad, y es chistoso, pero sí, a este grado que dices que se mimetizan tanto emocionalmente, que en dado momento las mascotas perciben tus emociones, tu estado de ánimo, ¿no? Incluso cuando estás enojado, creo que a veces también ellos perciben esa parte y tratan de darte esa tranquilidad, ¿no? Exactamente. Y aquí esta importancia, el saber qué tan importante es nuestra mascota, nos va a ayudar a comprender que el duelo que tenemos que vivir por perderlas es igualmente el duelo que se tiene que vivir por perder a una persona, a un familiar o a un amigo o a otra persona que ya no está en este mundo o que decidió irse a otro lado, ¿no? En el caso de las relaciones cuando terminan, hay que vivir este duelo equiparándolo en los procesos. Claro, sí, justo decíamos en un inicio, ¿no? Que los duelos se viven del mismo modo en cuanto a las etapas, ¿no? Obviamente el dolor es distinto para cada uno, pero sí las etapas son casi las mismas, ¿no? En dado momento, pues estas etapas de duelo empezamos primero, pues, por esta tema de la negación, ¿no? En donde pues estamos negados a aceptar que ya no está la mascota con nosotros. Y hay dos pérdidas, bueno, creo yo, ¿no? En esta parte de las mascotas. Una por enfermedad, ¿no? Porque también los animalitos llegan a una edad en donde empiezan a tener ciertas enfermedades que ya son terminales, ¿no? O la otra, incluso yo creo que en algún momento a alguien le pasó que se sale la mascota y no la encuentras y ya no sabes si va a regresar, ¿no? Y eso también es un duelo inconcluso porque al final del día se fue y no sabes en qué momento va a regresar o qué le pasó, ¿no? Ya no supiste más de la pobre mascota, ¿no? Exactamente, y llegamos a estos puntos de etapas del duelo que tenemos que vivir, y para un punto de partida en el que todas las personas pasamos, es como tú lo mencionaste ahorita, la negación, el no aceptar que se fue este animalito. Muchas veces la negación la vemos como de no aceptar, como de no, es que no puede ser posible, esto lo que tú mencionabas, ¿no? Pero también viene un punto en el que nuestro cuerpo, nuestra mente se quiere evadir todo esto y nos ponemos a trabajar. No está pasando, me voy a trabajar para no pensar, y llega un golpe de realidad. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la casa, tú llegas emocionado, a lo mejor se te va de que ya no está tu gatito, y ya cuando llega un golpe de realidad, ¿no? Sí, llegas y resulta que ya no está ese personaje que en tu vida que llegaba y te movía la cola o te ladraba o estaba esperando a que le hicieras una caricia, ¿no? Y en efecto, esa realidad que dices que tenemos que vivir en esas primeras etapas del duelo, ¿no? En donde vuelves a darte cuenta que ya no está y lo extrañas, ¿no? Yo creo que es importante que después de la pérdida, pues aprendamos, ¿no? A ir sacando todas estas emociones y a recordar también en estos momentos donde estás en negado, más bien a recordar lo bonito que dejó esta mascota en ti, ¿no? Exactamente. Y bueno, junto con todo el no aceptar, pues después nos invade un miedo. Uh-huh. Un miedo de decir, es que ya no voy a tener con quién hablar. Es que ya no voy a tener con quién me reciba. Es que, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿A quién le voy a contar mis problemas? ¿Quién no me va a juzgar, no? Viene todo estos sentimientos de miedo que desembocan en una ira, ¿no? Y en este punto de la ira buscamos culpables. El decir, pude haber yo hecho más por él. El veterinario no hizo lo que tenía que hacer. Es que ¿por qué dejé la puerta abierta?
o sea, y empezamos como con estas culpas, con esta ira, Ujú. y no sabemos ya ahora sí que a quién repartir, ¿no? En todo este proceso de nuestra ira, no sabemos si culpar al veterinario. Y el punto más feo, o yo siento que aquí donde el desquitar la ira más no sanamente, es con nosotros mismos. El culparnos y el tener todo esto. Sí, justo esto que dices es bien cierto, ¿no? Porque entonces empiezas a tomar a remeter sobre ti y dices, es que si yo lo hubiera revisado antes, es que si yo me hubiera dado cuenta antes de su enfermedad, y a lo mejor lo que dijiste del veterinario, a lo mejor si lo hubiera llevado a un veterinario más caro, si hubiera pagado más, y pues entendemos que al final, en tu calidad de cuidador de esta mascota, hiciste lo que pudiste y estuvo en tus manos eso. No es que hayas dejado de hacer algo, hiciste lo que tú pudiste, lo que tú creíste que era lo mejor. Y justo también en este punto, después de tener esta ira, llegamos a una etapa de negociación, ¿no? El hacer promesas. ¿Qué pasa con estas promesas? Voy a trabajar más para la próxima mascota que tenga, darle un veterinario más caro. Voy a adoptar a otra mascota porque así lo voy a cuidar mejor. Voy a ir a misa todos los domingos porque así me van a recompensar. Y llegamos a toda esta zona de promesas, que nos autoprometemos hacer cosas en esta etapa de negociación con el fin de no terminar con esta aceptación. ¿Y qué pasa cuando estas promesas no se cumplen? Pues ya llegamos a la etapa de depresión, ¿no? Sí, exacto. Vuelves a caer, ¿no? En esa parte de la depresión en donde, pues es que no hice lo suficiente, es que yo sé que pude haber hecho más, es que a lo mejor si realmente yo hubiera estado al pendiente de esa mascota porque me quería mucho. Entonces, esta parte que dices tú de aceptar en dado momento lo que pasó, no significa que estés resignado ni que vayas a olvidar lo que pasó con tu mascota, pero sí es darte cuenta que, bueno, tuvo un ciclo de vida, tú estuviste con él, diste lo que pudiste dar y en dado momento pues ya podrás recordarlo con alegría, ¿no? Para no seguirte flagelando, ¿no? Y justo viene esto muy importante, el mencionar que el duelo no es un proceso lineal. Hasta ese punto de la depresión, que tenemos que vivirla y tenemos que sacar las emociones, podemos volver a caer en el miedo, podemos volver a caer en la ira, podemos volver a hacernos promesas, volvemos a no aceptar otra vez, porque no es un proceso lineal. O sea, de verdad, vívanlo, regresen a estas etapas y vivan, su proceso de duelo, el deprimirse, el de verdad llorar, el recordar los momentos tristes, los momentos felices, el saber que ya no va a estar aquí esa mascotita, este perrito, este perico, ya no va a estar aquí con nosotros, el vivirlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque después de esta depresión, de vivir nuestras emociones a flor de piel, podemos ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no, Rocío? Sí, así es, y justo esto que te digo, ¿no? Más allá de decir, ay, pues ya me estoy resignando, no, aceptas lo que pasó y lo recuerdas con cariño, ¿no? Yo creo que eso es lo importante en esto. Digo, en mi caso yo tuve un perrito que quise muchísimo, estuvo con nosotros casi 12 años, ¿no? Y me recibía en la mañana, cuando yo iba saliendo me acompañaba a la esquina, o cuando yo regresaba, él ya sabía que yo iba a regresar a tal hora y me estaba esperando en la puerta, ¿no? Como bien decías tú, se vuelven parte de tu día a día, ¿no? Un buen día, pues por salud, ya no, más bien ya no, perdió la salud, era grande, se enfermó y pues ya no hubo más remedio que dormirlo, ¿no? También esa es una decisión complicada. Porque no, al me final, imagino que fue horrible, o sea, yo sé cuánto querías ese perrito. Sí, ¿no? Y aceptar que ya más bien no estaba viviendo bien y que entonces para que pudiera estar tranquilo, pues teníamos que dormirlo al final, ¿no? Y tuvimos que aceptar que ya no iba a estar con nosotros y en ese contexto, pues es como esta parte que decimos, la aceptación, ¿no? Y por otro lado, sin culparte, decir, no había otra cosa que hacer, ya era el momento porque ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Yo creo que al final esta parte de decir, lo tengo que hacer para su bien, es importante también, ¿no? Y darlo por hecho que no le estás haciendo un daño, que por el contrario, le estás ayudando, ¿no? A vivir, bueno, más bien no, a vivir, a trascender para que ya no viva en una condición, pues, de enfermedad, ¿no? Ah, sí, porque pues, si ya no estamos teniendo, bueno, nuestra mascota no está teniendo una vida digna, Exacto. pues ya no podemos aferrarnos, porque eso ya es de nosotros, aferrarnos a que se quede aquí y que siga sufriendo, sí. Porque realmente no, o sea, ya cuando una mascota no está viviendo dignamente, no está teniendo la condición de salud más óptima, pues a veces hay que recurrir a estos métodos para que tenga, pues ahora sí que una trascendencia,
plena, y nos deje este legado. En esta cosa que tú me estás platicando ahorita de la aceptación, creo que es el indispensable, amarrar estos recuerdos. O sea, tú no vas a tener una aceptación bien hasta que no aceptes tus emociones pasadas, hasta que no aceptes la ira, hasta que no aceptes el miedo, hasta que no aceptes la tristeza. No vas a poder tener esta aceptación plena de la pérdida, Claro. del recordar con amor, del vivir con amor. Y aquí también es algo muy importante que siempre les he dicho en todos los programas, que siempre es indispensable recordar. Nos pueden invadir las emociones, nos puede invadir el miedo, nos puede invadir la tristeza, nos puede invadir la ira, y está muy bien, vívanlas, siéntanlas, abrácenlas. Lo que no está bien es tomar decisiones en estos momentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar en esto, en estas... tomar una decisión apresurada con todo este dolor que tenemos? Pues a lo mejor el pensar en, pues también igual, terminar con nuestra vida, el también adoptar a otra mascota cuando realmente no estamos bien y no estamos en condiciones óptimas para cuidarlas, o atentar contra nuestra salud, ¿no? Entonces, sí, de verdad, vivan esa tristeza, porque es tristísimo que se nos vaya un gatito, que se nos vaya un perrito, pero no hay que tomar decisiones en teniendo a flor de piel nuestras emociones. Sí, es cierto esto que has dicho siempre, ¿no? Porque creo que ese es el momento menos indicado para poder tener una idea clara de lo que queremos, ¿no? Y justo algo que comentabas, yo creo que la mayoría de la gente cuando han perdido una mascota, lo que menos quieren en ese momento es pensar en adoptar algo, a un animalito más, ¿no? O en ocasiones ya ni siquiera adoptas a la misma mascota que tenías, por este recuerdo bonito que dejó en ti, dices, no voy a adoptar porque me encariño mucho, ¿no? Yo en mi caso ya no volví a adoptar un perro, dije, no, ya no, ahora tengo gato, no, pero... y también cotorro y... sí, claro, y tengo y mucho, hámster, tu zoológico ahí. Tengo un zoológico, pero justo esta parte en donde todos estos animalitos dejan una huella en ti, ¿no? Y que se queda ese recuerdo bonito, ¿no? O sea, sí hay que vivir toda la etapa de duelo, pero también resignarte y permitirte que al final agradecer a la vida que tuviste este animalito en tu vida y lo que dejó, ¿no? Sí, exactamente. El vivir todas estas etapas de duelo, que se tienen que vivir sí o sí, pues te van a ayudar a esto. Y más en la etapa de la aceptación, ya cuando dejas atrás todos estos sentimientos que ya sacaste, que ya viviste, ya vas a ver de otra forma la pérdida, vas a recordar el amor y vas a tener el cariño que te dejó esta mascotita. Y viene un punto muy importante aquí, en el que es en estas etapas del duelo, que se llama el buscarle un significado a tu vida, a ti, el resignificarte. Es muy importante que aquí no confundamos el darle un significado a la muerte de nuestras mascotas. No debe de ser. ¿Por qué? Porque las cosas, en específico el tema de las pérdidas, no siempre es por algo. No siempre es por un aprendizaje, no siempre es porque la vida te odie y sea contra ti. No. Muchas veces hay que aceptar y hay que aprender que la muerte es un proceso natural por el cual todos vamos a pasar. A lo mejor unos antes que otros. No es por un tema de aprendizaje para ti. Si lo quieres ver así, quieres tener aprendizaje, está muy bien, está perfecto, pero no vamos a sufrir con la idea de buscar ¿qué aprendí? ¿Qué me va a dejar esto? ¿Qué? No, o sea, realmente es emociones que tenemos que vivir. Partiendo de esto, el buscar un significado es ya cuando tú, después de tener todo este mar de emociones, que te desconectas realmente de la realidad, ¿no? Porque no quieres sentir, no es que no quieras sentir, no puedes. O sea, no te puedes conectar con las personas, vas a trabajar de manera automática. ¿No? El no convivir con las personas, el aislarte también es parte importante. Pero en este punto de reencontrar un significado, es cuando tú ya vas viviendo y vas diciendo, mi perrito me quiso mucho. Y yo lo quise mucho. Ya puedo seguir ahorita con mi vida. Ya viví esas emociones. Ya ahora quiero, no sé, a lo mejor en este punto pues ya es como el válido el decir, quiero adoptar otra mascota, quiero tener otro, o no quiero tener mascotas, quiero enfocarme en pintar o quiero darle más prioridad a un proyecto que dejé. Entonces ahí ya te vas encontrando tú mismo para reincorporarte a la normalidad.
Ujú, sí, sí, tienes toda la razón, que justamente esto es la parte de cómo vamos afrontando esta pérdida, ¿no? Y que no nos debemos perder. También algo bien importante es que a la gente a la que se lo cuentes, pues primero que estas personas también traten de entenderlo, ¿no? Porque si bien es cierto, lo decíamos al inicio, que estos son duelos ocultos, ¿no? En donde la gente minimiza el dolor o lo que estés pasando en ese momento. Entonces, si tú se lo llegas a contar a alguien que en dado momento no lo está sintiendo del mismo modo que tú, tampoco lo tomes a mal. A lo mejor la persona ni siquiera le gustan las mascotas y no entendería, ¿no? Este cariño que tú sentiste por ella. Entonces yo creo que en dado momento también esta situación de pérdidas de mascotas tendrías que platicarlo pues con la gente que fue cercana a ti, inclusive a tu mascota, ¿no? Quienes lo conocen. Y de esa manera podrías conectar con ellos y desahogar estas emociones que traes ahí en dado momento hechos nudos, ¿no? Exactamente. Y viene también ese punto, el que te comentaba de reincorporarte a la normalidad. Que en cualquier duelo, pues es como la etapa final, en la que ya dices, sueltas, pero no olvidas, ¿no? El soltar no significa olvidar, va a estar ahí esta emoción. Y digo, en este de reincorporarnos a la normalidad, no es que no vivamos una cotidianidad, o sea, porque, pues, tristemente, estemos tristes o no, tenemos que comer y tenemos que ir a trabajar. Sí, Entonces, claro, pues no podemos dejar a un lado nuestra vida, vamos a seguir haciendo nuestra vida desconectados, tristes, sí, pero ya con esta reincorporación a la cotidianidad es momento de conectar con las demás personas. Conectar con tus amigos, con tu familia, con otros animales, el poder vivir desde ese punto, desde el amor, creo que es un tema súper importante. sí, esto que dices, fíjate que suena muy, muy chistoso o muy curioso, porque en realidad esta parte de conectar nuevamente, hasta incluso con las mascotas, ¿no? Porque ha pasado que, lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Vas por la calle y ves un perrito, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, así era mi perrito! Así jugaba, así. Y esa manera es de sanar, ¿no? Es la manera en la que vas desahogando ese cariño que sentías por tu mascota y vas sanando todo este dolor que traías, ¿no? Exactamente. Ahorita que dijiste como que esas dos tipos de pérdidas de mascotas, a mí me pasó justo con una perrita hace poquito, no tiene mucho, o sea, tiene menos de un año, yo creo. Mi perrita, la Pepina, era bien corriente esa perra, me caía re bien por eso. Y un día se salió. Ya había salido varias veces y siempre regresaba, pero ya no volvió. Y aquí sí es como un punto muy duro el no saber en qué momento aceptas esta pérdida. Sí. Porque siento yo que en este punto el no saber dónde puede estar, si está O si va a viva, regresar, ¿no? qué es lo que está pasando, em, prolongas este proceso de negación. Porque dices, no, va a regresar, yo sé que va a regresar, va a volver. Y pues ya pasó mucho tiempo. Entonces, pues, el prolongar esta etapa de negación hace que prolongues tu duelo. Que ojo, aquí es importante decir que no vamos a establecer límites de cuánto debe durar el duelo. Cada quien lo vive diferente y establece el tiempo que él necesite, ¿no? Puede ser una semana, un mes, un año, 2 años. El punto no es quedarnos en ninguna etapa. Pero sí es importante el nosotros, bueno, en ese caso que te decía yo, ¿no? De mi perrita, la Pepina, yo no sabía. Entonces, no hubo un punto en el que yo dijera, ya voy a vivir este duelo, porque realmente estaba en esa etapa de negación, ¿no? Y ya cuando te llega este shock de realidad de decir, es que ya no va a volver, ya no va a regresar, pues es más duro, ¿no? O sea, porque decías tú en este caso de los lutos, ¿no? Que tenemos como estos rituales para despedir. Claro. Como que sientes que no terminas de cerrar un ciclo, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor no puedes, en el caso de nosotros, pues ahí ya tuvimos otros 2 perritos que pues los mandamos a incinerar y ahí tenemos sus cenizas. Okay. Pero en este caso, pues, ¿cómo das el cierre, no? Es muy difícil aceptar y dar el cierre porque nos hemos acostumbrado tanto a que nos digan que para que finiquitemos las cosas que tenemos pendientes con algún difunto, ir a rezar, ¿no? O ir al sepelio, ir al entierro, ir a la cremación, todo eso. Pero aquí con esto, ¿cómo cierras, no? ¿Cómo le dices a tu cuerpo, ya, vamos a cerrar?
Sí, exacto. Justo esta parte que decías, ¿no? Incluso el vivir el duelo de manera diferente, ¿no? Por todas estas pérdidas o ausencias, ¿no? En este caso. Y evidentemente, pues no hay una fórmula mágica para nadie, ni tampoco es el seguir el paso uno y paso dos. Lo acabas de decir tú, el luto no es lineal. Y propiamente es la vivencia de tus emociones, ir desahogándolas de poco en poco. Y de esa manera es que podrás ir soltando, ¿no? Esta aprehensión por ese animalito que estuvo mucho tiempo en tu vida y que ahora sabes que ya no está y que tal vez ya no regrese, ¿no? Y en ese punto sí es importante, si nosotros hemos perdido alguna mascota, como ya lo hemos mencionado, Ujú, el permitirnos sentir. ujú, No se dejen llevar por todas estas prejuicios de, es que es un perro, es que esto. No, vivan su dolor, lloren, griten, escriban cartas, ujú. arranquen lo que quiera, váyanse a esos lugares para romper cosas que son como muy catárticos. Ujú. Entonces, sí es indispensable el que nos permitamos sentir. Exacto. Y justo esto, ¿no? Por un lado está la parte que está sufriendo, pero ¿qué hay con las otras personas que se dan cuenta de que alguien está sufriendo por una mascota y cómo lo podemos apoyar, ¿no? ¿De qué manera puedes apoyar a alguien que ha vivido o está sufriendo una etapa de duelo por su mascota, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que de repente te cuenta tu amigo, tu amiga o alguien cercano, ay, es que lo van a operar y estoy preocupado, ay, es que ya está en sus últimos días, ¿no? Y dice, híjole, y uno que ya tiene ese sentimiento de amor y cariño por las mascotas, pues lo entiendes, ¿no? Ujú. Y das una palabra, un abrazo, tranquilo. Pero quienes no, también está la otra parte de, ay, minimizando, ay, es una mascota, ay, luego compras uno, ay, luego te regalan otro. O sea, no, no, no. Creo que esa es la parte que siempre hemos trabajado aquí, la empatía, ¿no? Ajá, justo. Bueno, digo, hubo un tiempo en el que sí decía, no, ¿cómo te vas a preocupar? ¿Cómo vas a pagar tanto por una operación de un gato? ¿Cómo vas a pagar tanto para que operen a tu perrito, no? O sea, de repente era este punto de no ponerme como en los zapatos del otro, Ujú, porque no lo vives, no lo has vivido, no has tenido como esta cercanía con estos animales que se ganan tu corazón. ujú, Pero independientemente de eso, a que estés conectado o no con los animales, creo que sí es importante el tener esta empatía, como tú bien lo dices, ¿no? Si alguien se acerca a decirte a ti, no lo juzgues. ujú, ¿Por qué? Porque realmente no sabes qué historia de vida traiga esta persona, no sabes qué historia traiga con su animalito. A lo mejor pues creció con él, era su única compañía, no tenía ujú. familiares y él era el único. Sí. Entonces, pues apoyar. Muchas veces creo que como ya lo hemos dicho, ¿no? Ujú, Que a veces no queremos consejos, que a ujú. veces no queremos regaños, que realmente lo que queremos es alguien que nos Me escuche. escucha. Y en el caso de las personas que les guste el contacto, que sí no tengan tema de esto, dar un abrazo. Ujú, Porque muchas veces el dar abrazos vale más que 20,000 consejos, vale más que 20,000 palabras. Es el que alguien llegue y te abrace, sí te es reconforta. exactamente. Sí, justo esta parte que dices, no necesitas darle un discurso ni tampoco irte al extremo de, ay, vamos a ver si después buscamos otro. No, 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 solo escucha y estate ahí al lado de la persona que está necesitando ese apoyo, ¿no? Ahorita que estabas platicando esto, me acordé que una vez yo estaba en el trabajo, espero que mi jefe no vea esto, y ya tiene mucho tiempo también, y acababan de operar a mi gatito. Y entonces me habla el veterinario y me dice, oye, es que necesito que vengas porque pues está mal, no reacciona. Y yo dije, y entonces le dije, oiga, me tengo que ir, tengo un problema. Vete, era muy empático mi jefe. Bueno, el que fue jefe que tenía en ese momento, ¿no? Y me fui. No, bueno, me di cuenta de que ni por mi hijo me hubiera salido corriendo, no, sí es cierto también. Pero cómo es ese cariño que yo sentía por esa mascota. Yo decía, ay, no, yo tengo que ir a verlo, ¿no? Entonces, creo que esta parte que dices tú, a veces no entendemos a las personas ese cariño o ese vínculo que generaron con esa mascota para poder querer hacer más por ella, ¿no? Y evidentemente cuando hay una pérdida, pues es ese gran dolor que sientes, ¿no? Sí, justo en el fin de semana estaba yo hablando con un amigo Ujú. que igual tuvo una pérdida de su perrito hace poquito, y era lo que me contaba, ¿no? Es que yo no sabía qué hacer porque yo estaba trabajando a Six Flags. Mm, Entonces, ¿qué hacemos? Y la verdad, su jefa, súper buena onda, le dijo, oye, ¿sabes qué? Bueno, le platicó la situación y su jefa se puso a llorar con él porque pues, también es muy amante de los animales. ujú, La empresa te paga el Uber, vete en Uber y todo. Entonces, ujú. pues te das cuenta que encontramos personas que son muy empáticas. Ujú. Sí, sí, justo esta parte de esa afinidad con la gente que es empática y a los que no les gustan las mascotas también es bien aceptable, ¿no? Y se entiende. Sin embargo, pues si no te gustan tampoco te da derecho a hacer un comentario pues despectivo o minimizar, ¿no? Simplemente si no
no estás entendiendo el sentimiento o la situación que está viviendo la persona en ese momento, pues como decías tú, solo un abrazo o bueno, lo siento mucho, espero que todo pase y ya, no te des la libertad de hacer comentarios que lo hagan sentir peor, ¿no? Sí, y también pues el que nos imaginemos cuando nos digan esto de a lo mejor no conectamos con los animales, pero el imaginarnos cuando nos dicen algo que sí tengamos en mente que a lo mejor podemos verlo como si fuera un familiar. Así de fácil. Para tratar de llegar a empatizar un poquito más y no juzgar. Evitar decir comentarios, ¿no? A lo mejor no vamos a decir un comentario que no diríamos si se le murió su tía. Uh-huh. Entonces, del mismo modo, no vamos a decir comentarios de ese tipo si se le murió su perrito, su cotorrito, su hámster, porque no sabes el impacto que puedes tener en esa persona. Sí, justo esa conexión con la persona, ¿no? En ese momento de duelo, o de dolor o de tristeza, ¿no? Para evitar lastimarlo más, porque él ya está sufriendo, ¿no? Esa persona ya está sufriendo, ya está viviendo sus emociones al máximo y lo que menos quiere es que o lo vengas a regañar o lo vengas a minimizar, no, solo escucha, ¿no? Y atiende un poco lo que está necesitando, que a lo mejor ni siquiera son palabras, como siempre decimos, ¿no? Tal vez con que estés ahí sentado y escuches es suficiente. Y ahorita que vienes a decir esto de los duelos, de minimizarlos, estaba escuchándolo otra vez en internet algo que me gustó muchísimo y que se los quiero compartir. Cuando hay una pérdida, lo menos que debemos de hacer es minimizar esta pérdida. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la pérdida. Y a lo mejor la minimizas ahorita, pero después va a ser más grande. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando una persona está pasando por esto? Tiene una pérdida. Debemos de hacerla más grande. No minimizar el problema. Hacer más grande a la persona, para que vea que es más grande que este dolor. ¿Con qué? Tú quisiste mucho a esa persona, tú diste mucho por tu perrito, tú lo llevaste al doctor, tú estuviste al veterinario, perdón, tú estuviste al pie del cañón ahí, tú diste todo por él. Entonces en este momento vemos que la persona es más grande y la persona se siente más grande que este dolor. Y ahí ya no estamos minimizando el duelo o la pérdida, no estamos minimizando la pérdida. Sí. Estamos haciendo más grande a la persona. Sí, esta parte de hacerlo sentir bien y reconfortarlo diciéndole que hizo lo que estuvo en sus manos, ¿no? Y que se le está reconociendo, sin embargo, ya no había más que hacer, ¿no? Para que, como bien refieres tú, no siga a lo mejor sumergido en esta parte de pude hacer, debí hacer y demás, ¿no? Meramente hiciste lo que estaba en tus manos y con eso fue suficiente para poder llegar a este punto en donde ya no había más que esto, ¿no? La pérdida de la mascota. Exactamente. Es muy importante el no juzgar. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa cuando juzgamos? Que lo hemos dicho en todo y es el principio de este podcast. Cuando juzgamos, hacemos que nuestras emociones o que las emociones del otro las reprimamos. El que ya no podamos sacar nuestras o expresar nuestras emociones es culpa de otras personas que nos vinieron a juzgar y decir que no debíamos de sentir eso, debíamos de callarlo o debíamos de... Entonces, pues no sean de ese tipo de personas que hacen que las personas se callen lo que sienten. Al contrario, anímenlas para expresar lo que sienten, porque así vamos a crear relaciones más sanas y vamos a crear personas más sanas que puedan identificar sus emociones. Sí, ciertamente esta parte de trabajar las emociones, platicarlas, expresarlas, pues es la parte fundamental de este espacio, ¿no? En donde siempre estamos en la idea de hay que expresar lo que nos está pasando y buscar gestionarlas de la mejor forma también, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, quien lo esté viviendo o quien esté siendo el receptivo para escuchar a esa persona, hay que ser empáticos, ¿no? Y hay que escucharnos y hay que permitirnos, tú le dijiste en algún momento, permitirnos vivir cada una de esas emociones, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, una, digamos lo que sentimos. Dos, no juzguemos lo que siente el otro. Porque así vamos a ser mejores personas y vamos a crear ambientes más sanos. Sí, claro, y en el caso de esto, aparte de los duelos por mascotas, pues permitamos que la persona lo sufra de la manera en la que lo tiene que sufrir. Cada quien lo vivirá de manera distinta, ¿no? Y hoy lloró y mañana está tranquilo y mañana, pasado mañana otra vez va a llorar. Pues hay que permitirle que tenga esos espacios de desahogo emocional. Ya llegará un momento en el que solo lo recordará con cariño, ¿no? Exactamente.
Y pues bueno, con esta tradición de lo de Día de Muertos, Ujú. nosotros queremos hacer una ofrenda virtual para todas estas mascotitas que Ujú. ya se fueron. Entonces, si quieren compartirnos sus fotos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como @hablemos sin juicios. Manden sus fotitos de las mascotitas si quieren que las pongamos en esta ofrenda virtual. Vamos a hacer la publicación en Facebook y la pondremos en Día de Muertos. Sí, claro, y agradecemos como siempre que nos sigan, manden sus fotos, como dice Raúl, y pues hay que recordar que la pérdida de un compañerito de estos siempre es dolorosa, hay que vivirla de la manera en la que la tenemos que vivir cada uno de nosotros, y al final hay que recordar con cariño a estas mascotas, ¿no? Exactamente. Estas mascotas pues se han ganado nuestro corazón, se han ganado un espacio en nuestra vida Ujú. y sí es importantísimo vivir el duelo, vivir nuestras emociones para después soltar. Solito se va a ir la tristeza. Solito vas a salir tú de esta etapa de depresión porque tú puedes con esto y más. Entonces, si conocen a alguien que está pasando por un mal tiempo, a lo mejor no necesariamente pues una pérdida de mascota, pues también mándenles este video. Y si ustedes también quieren hablar como de temas de duelo cuando perdemos una relación o cuando se va un amigo, cualquier cosa, pues díganos, ahí están nuestras redes, podemos también adaptar este formato de etapas del duelo. Ujú, así es. Y pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos sin Sin juicios. Juicios.